والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase y el estudio del libro Shadarat fi Fadl al-Ilm wa Ahlihi, las joyas preciosas de la virtud del conocimiento y su gente, es decir, los sabios. Escrito por el imam, el grande Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr, hafidhahullah ta'ala, Allah lo preserve, lo cuide, lo protege. Amén. La semana pasada empezamos el capítulo que se llama وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ طَلَبَةً, yani lo que es necesario, aquello que es necesario para el alumno del conocimiento, el que escoge este camino de la búsqueda del conocimiento y estudiar y tomar conocimiento de los sabios, lo que es necesario o en lo que es necesario que él debe de estar, o lo que él debe de tener. Y el primer asunto que menciona el Sheikh que debe tener el alumno de conocimiento, pues es el ikhlas. Si se recuerdan lo que mencionamos la semana pasada, es el ikhlas, es la sinceridad. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado con la sinceridad. Naam, fa'budullah mukhlisan lahu din. Ala lillahi dinul khalis. Allah subhanahu wa ta'ala dice, adoren a Allah con sinceridad en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, adorarlo a Él solo y único, sin asociar nada con Él. Tener esa sinceridad en adoración para Él subhanahu wa ta'ala. Ese ikhlas. ¿No? Y Allah subhanahu wa ta'ala dice Allah lillahi dinul khalis. ¿Acaso no el din es para Allah subhanahu wa ta'ala solamente y sinceramente, solo para Él? ¿No? Y Allah subhanahu wa ta'ala también dijo وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَاءَ. Y no fueron ordenados con nada excepto adorar a Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisan lahu din, yani mukhlisina lahu din, teniendo yani sinceridad, teniendo ese ikhlas en el din para Allah subhanahu wa ta'ala, hunafa, que se rinden, se entregan, se sometan a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración, en obediencia hacia Él subhanahu wa ta'ala. Entonces la sinceridad de Juan barakallahu fikum es algo ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala en cada asunto, y no solo en la búsqueda de conocimiento. Pero como la búsqueda del conocimiento, como el conocimiento es la base de todo,
Entonces la búsqueda de conocimiento debe de tener ikhlas específicamente, porque es la base de todo. Lograr el conocimiento es algo grandísimo, es una obligación grandísima. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Talab al-ilm farida ala kulli muslim". La búsqueda del conocimiento es una obligación sobre cada musulmán, ¿no? Así que es algo grande en el din de Allah, y en esto debe de tener lo primero que el Sheikh ha mencionado, al-ikhlas. El alumno de conocimiento o aquel que trata de lograr el conocimiento o que toma este camino en la búsqueda del conocimiento debe de tener ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ese fue el primer asunto que mencionó el Sheikh, de los asuntos en que debe estar el alumno de conocimiento o aquel que busca lograr conocimiento. Debe tener sinceridad, ikhlas. Hoy vamos a empezar el segundo asunto que menciona el Sheikh, al-jidd wal-ijtihad fi tahsil al-ilm, es decir, la seriedad y el esfuerzo en lograr o en la búsqueda del conocimiento o tratando de lograr el conocimiento. Este es el segundo asunto, que la persona debe tener seriedad en esta búsqueda. Debe ser serio en la búsqueda de conocimiento y debe ser esfuerzo en tratar de lograr el conocimiento. ¿No? Entonces el Sheikh menciona y dice: ولا بد من الإخلاص في طلب العلم، نعم، من الجد والاجتهاد والصرف الأوقات في تحصيله وابتعاد عن الكسل والخمول والإخلاد في الراحة أو إلى الراحة. نعم, que el Sheikh dice, junto con la sinceridad en la búsqueda del conocimiento debe haber seriedad, diligencia y dedicación para alcanzarlo, para lograrlo, y alejándose por completo de la pereza, ¿no? La apatía o la preferencia por la comodidad o por la relajación, dice el Sheikh, que el alumno de conocimiento debe de preferir el conocimiento encima de todo eso. Y dice el Sheikh, como dice el dicho, el Sheikh menciona así, como dice el dicho, obtener un puñado de algo no se logra con la relajación. Es decir, algo que quepa, dice el Sheikh, es decir, algo que quepa en la palma de la mano, sea lo que sea, no se consigue prefiriendo la pereza o la comodidad física, ¿no? Ni la persona prefiriendo dormir o quedarse tumbado en el sofá, no haciendo nada, pues no va a lograr aquello que desea, ¿no? Menciona el Sheikh aquí que el Imam Muslim informó, perdone Juan, un momento. No. Dice el Sheikh, el Imam Muslim colectó que narró Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah diciendo que la yustata' al-ilm bi rahat al-jism, o en otra expresión, la yanalu
العلم براحة الجسم. ¿No? Que el conocimiento no se puede lograr a través de relajar el cuerpo. ¿No? Entonces, el conocimiento no se logra, Juan Barakallahu Fikum, estando dormido, estando relajándose sin hacer el esfuerzo. ¿No? Igualmente, un poeta, dice el Sheikh, dijo, وقال الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. Dice que el poeta dijo, la prosperidad viene con la diligencia y la privación con la pereza. Esfuérzate mucho y pronto alcanzarás la cima de lo que esperas o lo que deseas. El Sheikh aquí dice, esto significa que la mayor parte del bien que la persona busca se alcanza por medio de la diligencia y el esfuerzo, mientras que el resultado de la pereza es la pérdida, o es lo que se pierde, y es privación. No. El Sheikh sigue, dice, además el poeta o el sabio de árabe que se llama Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi era un famoso sabio de árabe y poeta igual, que dice el Sheikh que también él dijo, Al-Mutanabbi, él dijo, لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. Si no fuera por las dificultades, todo hombre reinaría como líder, saliera como líder o persona de autoridad. Pero la generosidad puede causar pobreza, y ir a la guerra puede resultar en la muerte. Es decir, dice el Sheikh, que si el reinado o la influencia se obtuvieran sin dificultades, sin ningún esfuerzo, todos serían líderes. Igual, o sin embargo, dice el Sheikh, estos no se obtienen excepto a través de un esfuerzo y dificultades, por lo que no todos pueden alcanzar. Dice el Sheikh, igual no todos pueden ser pacientes en dar caridad por temor a la pobreza. No todos dan caridad pensando en que su dinero lo necesita para otro asunto. Y no todos pueden ser pacientes a luchar en la causa o por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala por el temor de la muerte. Entonces, si fuera algo que se puede hacer sin esfuerzo, sin dificultad, todos lo hubieran hecho. Sigue el Sheikh y dice, además, el ejemplo que tenemos de diligencia en la búsqueda del conocimiento son los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahabat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Los sahaba radiyallahu ta'ala anhum, y aquellos que llegaron después de ellos, de los salaf de esta umma, es decir, esas primeras generaciones. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam se aferraban a las charlas del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Era algo importante para ellos asistir a las charlas o las pláticas o las juntas del profeta sallallahu alaihi wasallam para recibir de él la verdad y la guía, menciona el Sheikh. Y después la difundían
esa verdad y esa guía. La difundían entre la gente, dice el Sheikh. Hafidhullah ta'ala. Naam. Y cuando quienes no podían asistir constantemente a sus charlas, a las charlas del profeta sallallahu alaihi wasallam, se ponían de acuerdo para turnarse en su asistencia, dice el Sheikh, permitiéndose, dice, al mismo tiempo atender sus asuntos que requieren atención. Quien asistía, dice el Sheikh, a una charla o sesión informaba al ausente de lo que había aprendido del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y tomaban turnos así. Uno iba, otro se quedaba en su responsabilidad o el trabajo, y después cambiaban. El otro iba y el primero se quedaba en sus responsabilidades o su trabajo. Y está reportado en el Sahih del Bukhari y Muslim, que narró Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que dijo: un vecino mío y yo estábamos en el clan de Bani Umayya ibn Zayd. Y el Sheikh aquí dice, es decir, en la área o la sección de Awali de Medina, ¿no? Lo que es Awali hoy en Medina. Y nos turnábamos para visitar al profeta sallallahu alaihi wasallam y asistir a sus pláticas, sus charlas. Él iba un día y yo otro. El día que yo iba, regresaba con él con las noticias de ese día, de las cosas que hemos aprendido, de las obligaciones y otros asuntos. Y cuando él iba, él hacía lo mismo. ¿No? Esta es la narración de Omar al-Khattab en Sahih Bukhari y Muslim. Igualmente reportado en Muslim, que narró Uqba ibn Amr radiyallahu an, que dijo solía tener la tarea de cuidar los camellos. Así que cuando llegó mi turno, los saqué por la tarde, y terminando llegué y sorprendí al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que estaba de pie dirigiéndose a la gente, hablando con la gente. Igualmente, otra narración de Abu Dawud con las mismas, o con estas expresión, el mismo hadith con una expresión un poco diferente. Solíamos atender nuestros propios deberes en la época del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, así que que tomábamos turnos para cuidar los camellos. Cuando me tocaba cuidar los camellos, los sacaba por la tarde, y terminando iba con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y miraba que estaba dirigiéndose, hablando con la gente. Entonces dice el Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi, barakallahu fikum, que los compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum, también viajaban para buscar un solo hadith, recorriendo grandes distancias, dice el Sheikh. Se iban de un lugar a otro, largas distancias, para llegar para escuchar un solo hadith, para saber quién narraba, o tomar directamente de quién narró ese hadith. En el Musnad de Imam Ahmed, la compilación de hadith del Imam Ahmed, que se llama Al-Musnad, igualmente en el libro Adab al-Mufrad del Imam al-Bukhari. Y sabemos, ya Juan barakallahu fikum, que el Imam al-Bukhari, él escribió
su grande obra y compilación de hadith que se llama Jami Sahih, yani lo que es el Sahih al-Bukhari. Esa es una obra, y hay otras obras que el Sheikh o que el Imam escribió en su vida. Una de esas obras también se llama Adab al-Mufrad. Adab al-Mufrad es una compilación de ahadith sobre el comportamiento, el carácter noble, los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que tienen que ver con el comportamiento noble y carácter noble. ¿No? Se llama Adab al-Mufrad. Entonces aquí el Sheikh menciona en el Musnad del Imam Ahmad y en el libro Adab al-Mufrad del Imam al-Bukhari, con una cadena hasan o aceptable, narró Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, y dijo: me llegó un hadith que un hombre escuchó del mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam. Así que compré un camello, até bien la silla de montar y viajé un mes para encontrarme con él, con esa persona que narró este hadith del profeta sallallahu alayhi wasallam. Llegué a Sham. Sham es la área de Palestina, Siria, Jordania. Esa área se llama Sham. Llegué a Sham y para mi sorpresa era Abdullah ibn Unais quien narró el hadith. Le dije al portero: dígale que Jabir está en la puerta. Y después regresó y dijo: ¿Ibn Abdullah, el hijo de Abdullah? Y yo respondí: sí. Entonces vino saliendo, corriendo, pisando su ropa. Es decir, salió apresuradamente por la alegría que tenía para ver Jabir. Y cuando me vio, me abrazó y yo lo abracé. Y le dije: me ha llegado un hadith tuyo, que oíste el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam sobre las leyes de al-Qisas. Yani el Qisas es las leyes de castigo y leyes de retribución. Y temía que alguno de los dos muriera antes de oírlo. No. El Sheikh sigue con esto y dice, con esta narración, y dice: después de eso, Abdullah, es decir, Abdullah ibn Unais, dijo: por cierto, oí el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam decir: la gente será reunida el día del juicio final, y narró el resto del hadith. No. Entonces menciona aquí el Sheikh esta narración para decir: la primera parte de la narración es de que este sahabi, Jabir ibn Abdullah, escuchó que había un hadith, un hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que esta persona, Abdullah ibn Unais, narró, y quiso ir a tomar esa narración de esta persona, ¿no? Y aunque era algo difícil, largo, hizo el esfuerzo y aguantó la dificultad para tomar un solo hadith. Subhanallah. Y esto no es algo, subhanallah, Juan, esto no es algo solo para este sahabi, pero muchos de los sahaba y los tabi'in y los atba' tabi'in y los imams de la sunnah, los imams de Ahlul Hadith, de la gente de Hadith y la gente de la sunnah,
viajaban en la búsqueda del conocimiento y a veces viajaban con muchas dificultades solo para obtener un hadith o una narración de un sabio, ¿no? O tomar un poco de ese sabio. Así que dice el Sheikh, igualmente el famoso hadith que se mencionó antes, dice el Sheikh, narrado por Abu Darda, que el hadith que menciona quien recorre un camino en la búsqueda del conocimiento, ese hadith, hay una historia detrás de o cómo se narró, y aparece en el Sunan de Tirmidhi, está colectado en el Sunan de Imam Tirmidhi, y el hadith o la narración es: un hombre de Medina viajó a ver a Abu Darda, al sahabi Abu Darda, mientras Abu Darda estaba en Damasco, estaba en Siria, en Damasco. Así que Abu Darda le dijo a este hombre que llegó de Medina: ¿qué te trae por aquí, hermano? Y respondió: debido a un hadith que me ha llegado, que narras del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y Abu Darda respondió: ¿no viniste por algún otro tipo de necesidad? No, respondió el hombre. ¿No viniste a hacer algún comercio o negocio? No, respondió de nuevo. Así que solo viniste en búsqueda de este hadith. Entonces, en verdad, oí al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: quien recorre un camino buscando en él solamente el conocimiento, Allah le facilitará, o Allah le hará fácil un camino al paraíso. Naam, subhanallah. Pues quien tiene esa ikhlas y hace ese esfuerzo, Allah subhanahu wa ta'ala hará para él un camino fácil al paraíso. Naam. Y pues este hadith, menciona el Sheikh, muestra también pues el gran esfuerzo que hizo este sahabi para buscar el conocimiento, para tomar un solo hadith, subhanallah. ¿No? Y este hadith le dio las buenas nuevas. De ese esfuerzo que hizo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio las buenas nuevas en este hadith. Quien toma un camino buscando en ese camino el conocimiento y solamente lo hace por buscar el conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala le hará un camino fácil que lo lleva o hará para él un camino que será fácil para él llegar al paraíso. No. Dice el Sheikh, también muchos de los narradores de hadith, una vez que toman las narraciones de sus sabios de su tierra, viajaban a diferentes tierras para escuchar los hadith de los sabios de esas otras tierras. Eso quiere decir que no se aferraban a un solo sabio. Y eso no es el modo de Ahl Sunnah wal Jama'ah. No es el modo de la gente de la Sunnah ni la gente de Hadith, que se aferran a un solo sabio. Como hoy en día tenemos gente que que están en una enfermedad o un desvío, de que solo se aferran a una sola persona, a un solo sabio, a un imam de la mezquita, a un alumno de conocimiento, a un sheikh, y no toma ningún otro sheikh. Es más, hay grupos, subhanallah, que nos ha llegado, hay grupos de WhatsApp o de las redes sociales que dicen: no vamos a publicar nada excepto de nuestro sabio. No vamos a subir nada aquí excepto de nuestro sabio. No vamos a subir nada de Sheikh Fawzan,
no vamos a subir nada de Sheikh Ben Baz, Sheikh Utaymin, Sheikh Al-Albani, Sheikh Mukbil, Sheikh Muhammad Al-Jami. No vamos a subir nada de ningún otro sabio excepto nuestro Sheikh, el que era el imam de nuestra mezquita. Subhanallah, ¿qué desvío es eso? A'udhu billah. ¿Qué desvío es eso? Eso es el Ain al-Hizbiyya. Yani es el Hizbiyya de su origen. ¿No? De que la persona se aferra a un solo sheikh. No estamos hablando que él prefiere o él ama más a su sheikh que a los demás. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo, no vamos a subir nada, no vamos a tomar nada, no vamos a beneficiar a los demás con nada, excepto con lo que llega de nuestro sheikh. Eso es Hizbiyya, yeja. Eso es Hizbiyya. Entonces, de la característica o de las características de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la gente de Hadith, es tomar el conocimiento de más de un sheikh, así como hacían los Sahaba y como hacían los imams de la Sunnah, que tomaban conocimiento de sus sabios de su tierra y después viajaban a las otras tierras para tomar conocimiento de los otros sabios en los otros lugares. Entonces, si eres de un lugar y hay alguien de Ahlus Sunnah para beneficiar de esa persona, deben de beneficiar de esa persona. Pero igualmente, no se aferren solamente a él. Hay otra gente o otras personas de quien se pueden beneficiar de Ahlus Sunnah. Siempre y cuando son de Ahlus Sunnah, la gente de Tawhid wa Sunnah, la gente del camino de los Salafus Saleh, siempre que son gente sobre el credo y la creencia correcta, y el menhaj, la metodología y el camino y práctica correcta del din de Allah subhanahu wa ta'ala, siempre y cuando sean de esa gente, se beneficia de esa gente. Aunque no son de nuestra tierra o lugar. No, de que aferrarse solamente a una persona, esto no es de la Sunnah, ni es de la práctica de los Sahaba, ni de esas primeras generaciones. Pero más bien, dice el Sheikh, iban a diferentes lugares para tomar de diferentes personas en diferentes tierras. Dice el Sheikh, el Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala afirmó, así como se encuentra, dice el Sheikh, en el libro Ar-Rihla fi Talab al-Ilm del Imam al-Khatib al-Baghdadi, dijo, no hubo nadie durante la época de Abdullah ibn al-Mubarak, no hubo nadie que lo superara en la búsqueda del conocimiento. Él viajó en Yemen, o él viajó a Yemen, a Egipto, a Sham, a Basra y a Kufa. Y tomó de los sabios de esas tierras. Era uno de los narradores del conocimiento y de la gente de ese asunto, es decir, del conocimiento. Fue un sabio grande, fue un imam grande, Abdullah ibn Mubarak. Escribió hadiths o ahadith de los jóvenes y de los ancianos. Sigue el Sheikh, dice, también en el mismo libro Ar-Rihla fi Talab al-Ilm del Imam al-Khatib al-Baghdadi, al-Sha'bi afirmó y dijo, si un hombre viajara desde la parte más lejana de Sham, es decir, el norte de Arabia, donde está Siria, hasta la parte más lejana de Yemen, el sur de Arabia, y memorizara una palabra, solamente una palabra, que le fuera útil en los años siguientes en su vida, hubiera considerado que su viaje no era en vano.
pero más bien era de gran beneficio. Subhanallah. Entonces, por eso vemos que los sabios y los imams grandes hacían esos viajes, ya Juan, y tomaban en esos viajes, digamos, lo que podemos considerar hoy en día poco de conocimiento de aquí y poco de allá y poco de acá y iban a diferentes lugares. Hoy en día, subhanallah, tenemos a nuestros pies, a nuestras manos, subhanallah, tanta información que podemos aprender libros y libros y tomos y tomos y tomos de conocimiento, y no lo hacemos. Tenemos en el teléfono todo Sahih al-Bukhari, todo Sahih al-Muslim, todos los libros del Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nisa'i, Sunan Ibn Majah, al-Muwatta de Imam Malik, al-Musnad de Imam Ahmed, Sunan al-Darimi, Sunan al-Darqutni. O sea, tenemos tantos libros, subhanallah, y información en nuestras manos, y no lo aprendemos, y no lo leemos. Y estos imams y estas personas grandes, sabios en la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, hacían el esfuerzo para viajar. Saben que viajar hoy en día no es fácil. Entonces, en esa época, en ese tiempo, pues era menos fácil, era mucho más difícil hacer un viaje desde Bagdad a Medina, o desde Medina a Yemen, o desde Yemen a Siria, o de Siria a Yemen, y hacían ese viaje de Bagdad hasta Egipto hasta Yemen. O sea, estos viajes larguísimos que duraban meses o semanas en viaje, con dificultades de calor, de hambre, subhanallah, hasta aguantar enfermedades, para llegar a un lugar y escuchar un hadith o dos. Subhanallah. Eso fue un esfuerzo grandísimo, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala elevó a esa gente y puso baraka en su tiempo, baraka en ese esfuerzo que hicieron, y Allah los hizo imams de la religión, imams de la sunnah. Subhanallah. Por esa sinceridad y ese esfuerzo que hicieron. Y este capítulo, esta clase, entramos al capítulo de las cosas que debe de tener el alumno de conocimiento, o aquel que busca el conocimiento. Empezamos con la sinceridad la semana pasada. Entonces, teniendo esa sinceridad, ese ikhlas, hay que tener ese esfuerzo, hay que tener esa seriedad en la búsqueda del conocimiento, y no malgastar el tiempo. No. Sigue el Sheikh y dice, una de las cosas más importantes para el alumno de conocimiento es ocupar su tiempo en lograr el conocimiento, en leer, en repasar con sus compañeros el conocimiento, aprendiendo de los sabios, aprendiendo de la gente de conocimiento. ¿No? Está reportado en Sahih al-Bukhari, dice el Sheikh Hafidhullah, en Sahih al-Bukhari, que narró Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, quien dijo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, ni'matan maghbuna fihima kathir min al-nas, as-sihha wal-firagh, que muchas personas son negligentes con respecto a dos bendiciones grandes: la salud y el tiempo libre. ¿No? La gente es negligente en estos dos asuntos: la salud y el tiempo libre.
hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Entonces dice el Sheikh, menciona el Sheikh aquí, dice, este hadith muestra que quien utiliza su bienestar y ocupa su tiempo en lo que le trae bien, especialmente en la búsqueda del conocimiento, entonces es verdaderamente quien se beneficia de estas dos bendiciones. Del mismo modo, dice el Sheikh, quien sea a lo contrario a esto, está en un estado de pérdida y se ha engañado a sí mismo. No, que ni no da atención a su salud, ni da atención a su tiempo libre. Subhanallah, Allah nos ayude con dar atención a estos dos asuntos grandísimos, estas bendiciones grandes que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Dice el Sheikh, además entre los asuntos muy importantes está que el alumno de conocimiento le da importancia a la búsqueda de conocimiento y lograr el conocimiento de libros beneficiosos que se ocupan de mencionar las pruebas de la legislación islámica, del Corán y de la Sunna, ¿no? Y lo que se ha transmitido de los salafus salih de esta umma, de los predecesores piadosos de esas primeras generaciones de esta umma, ¿no? El alumno de conocimiento los lee y anota los beneficios importantes en su cuaderno, dice el Sheikh. E incluso si no escribe el beneficio completamente, debe anotar el tema y dónde se puede encontrar en el libro, junto con su tomo o número de página. Si no nota dónde se puede encontrar, será difícil encontrarlo más tarde, dice el Sheikh, cuando lo necesite. Esto es especialmente cierto si se trata de un grande libro, por ejemplo, como Fath al-Bari del Imam Ibn Hajar al-Asqalani, que es la explicación de Sahih al-Bukhari, que son de muchos tomos, o libros similares a esto, ya que es posible que no pueda leerlo una segunda vez por ser un libro de gran cantidad de tomos, ¿no? Sigue el Sheikh y menciona, un poeta dijo, al-ilmu sayyid wal-kitaba qayyada sayyudak bil-hibal al-wathiqa فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. Subhanallah. Dice el poeta, el conocimiento es como la presa, mientras que la escritura es la forma de protegerlo. Ata tu presa con una cuerda fuerte. Será una tontería cazar una gacela y luego dejarla suelta entre la gente, ¿no? Entonces, proteger el conocimiento. ¿Cómo se protege el conocimiento? Escribirlo, memorizarlo y escribirlo. No. Una de las mejores maneras para que el alumno de conocimiento se beneficie de los libros es leer las introducciones y conocer la terminología específica de esos libros o de esos imams o esos sabios. Esto se debe, dice el Sheikh, a que muchas veces al leer las introducciones de los libros se encuentra la terminología específica
para esos sabios, o para esa ciencia específica, ¿no? También en las introducciones se encuentran las explicaciones del tema y del enfoque del libro y la metodología que esos sabios pretendieron cuando escribieron esos libros, ¿no? Dice el Sheikh, quien no toma o quien no hace ese esfuerzo para leer las introducciones, ni conoce los términos o la terminología que se explica en ellas, puede buscar algo en un lugar distinto y no encontrar lo que espera encontrar. Uno puede creer que lo que busca está en un libro específico, pero no está presente, ya que no, dice el Sheikh, ya que no se ajusta a la terminología del autor o de la ciencia, puede no entender cómo utilizar o cómo usar el libro específico, ya que todo esto fue, dice el Sheikh, aclarado por el autor o el sabio o el imam en la introducción de su libro. Entonces es importante, dice el Sheikh, leer las introducciones de los libros. No. Sigue el Sheikh, dice, de forma similar, existen terminologías que han sido descubiertas gracias a que algunos sabios grandes han revisado con cuidado, con tiempo dedicado a ello, ciertos libros, dice el Sheikh, como el libro del Hafid ibn Hajar al-Asqalani, quien revisó el libro de Sahih al-Bukhari, sacando muchos beneficios y dice, dando luz a muchas de las terminologías del Imam al-Bukhari que contiene. Y dice el Sheikh, he mencionado varias de estas o de estos beneficios de los términos del Imam al-Bukhari en el libro Al-Fawaid al-Muntaqa Fawaid al-Muntaqa min al-Fath al-Bari, uno de los libros del Sheikh, y otros libros bajo del tema de la metodología del Imam al-Bukhari en su Sahih. ¿No? Y este libro que menciono está incluido en mi compilación de libros, es decir, Majmu' al-Risail, Majmu' al-Risail, Majmu' al-Kutub al-Risail, no, del Sheikh Abdul Muhsin al-Abad. Hay una compilación grande de varios tomos de los escritos y libros y tratados que escribió Sheikh Abdul Muhsin al-Abad. Lo han publicado en una obra completa, una compilación de todos los libros y escritos del Sheikh. Y el Sheikh aquí está mencionando que este libro que ha mencionado, Fawaid al-Muntaqat min al-Fath al-Bari, está, y otros libros que vienen con ese tema también, está incluido en esa compilación de sus libros y tratados del Imam o el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad. No. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh termina la explicación del segundo asunto en este capítulo, que es importante para el alumno de conocimiento o para aquel que trata lograr el conocimiento,
y eso es poner o hacer ese esfuerzo y tener esa seriedad en la búsqueda del conocimiento o para lograr algo de conocimiento. Naam debe de tener eso. Entonces tomamos los dos primeros asuntos. El primer asunto es el ikhlas, la sinceridad en hacer este esfuerzo o esta obra. Y el segundo asunto es tener esa diligencia o hacer ese esfuerzo y tener esa seriedad en la búsqueda del conocimiento. Y aquí, Juan, para que lo fico, vamos a parar. Y inshallah vamos a seguir con este capítulo, con el tercer asunto en la siguiente clase, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala, que si Allah lo permite y nos da el tiempo, lo haremos en la siguiente clase, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, Juan, barakallahu fikum, en que puedo ayudar, haré lo posible. Barakallahu fikum. Mejor nos falta un poco. Son 5 asuntos que el Sheikh menciona en este capítulo. Terminamos 2. El siguiente asunto será el capítulo un poco más corto, que es el asunto de al-amal bil-ilm, obrar con el conocimiento. Es el tercer asunto. وبذل العلم تعليما ودعوة وإفتاء, que es utilizar el conocimiento para enseñar y hacer da'wah y dar respuestas a preguntas, ayudar con eso. Y eso es el cuarto asunto. Y el último es توقير العلماء والاستفادة من علمهم, respetar los sabios y beneficiar del conocimiento de ellos. Son 5 asuntos que el Sheikh menciona, y inshallah nos falta poco para terminarlo. Inshallah puede ser que tenemos unas 3 clases más para terminar el libro bi'idhnillahi ta'ala. Inshallah ta'ala. Hay una pregunta aquí. Un momento, Juan, lógico. Que no puedo ver no sé por qué la pantalla es así, pero vale. Aquí dice: ¿de qué manera se le contesta a una persona que cuando se le menciona los estudiantes de conocimiento, dice ve a los ulama? Y le digo, sí, pero los estudiantes nos transmiten lo que los sabios dicen. Y él dice, no ve a los dice, no, ve a los sabios.
desacreditando a los estudiantes de conocimiento. No, pues eso puede ser varios asuntos, Juan. Esto, Abu Asia. Esto puede ser varios asuntos. Entonces, primeramente hay que entender que los alumnos de conocimiento sí son muy importantes porque, como has dicho o le has dicho a esa persona, que ellos transmiten el conocimiento de los sabios, porque ellos se sentaron con los sabios, o ellos tienen una relación o una conexión con los sabios, o siguen beneficiando directamente de los sabios. No están usando una traducción o escuchándolo por medio de otras personas, pero no lo está escuchando directamente del sabio. Entonces, ellos, los alumnos de conocimiento, transmiten el conocimiento de los sabios. Entonces, quien no puede entender eso es porque quiere seguir sus deseos. Igualmente, si la persona dice tomar el conocimiento directamente de los sabios, si él eso también es algo bueno, pero hay cosas que la persona debe entender, de que hay principios y fundamentos en cómo entender y lograr el conocimiento. Y si no ha estudiado eso, entiende erróneamente en veces. Si no entiende los fundamentos de hadith, o de fiqh, o de tafsir, o hasta de aqida, puede entender algo erróneamente y aplicarlo erróneamente. O sea, es algo que debe de cada uno de nosotros entender, de que hay fundamentos y principios de cada ciencia. Y no nomás es leer un hadith y pensar que entendemos todo, o leer una aya del Corán y pensar que entendemos todo el tema con esa aya del Corán. Somos obligados a regresar al Corán y la Sunnah. Pero en estas ciencias del Corán y la Sunnah hay fundamentos y principios que debemos entender para saber lo que estamos leyendo o escuchando. Y los alumnos de conocimiento que han estudiado estos asuntos, ya sea los fundamentos o principios de esta ciencia, pues ellos pueden explicarlo, ellos pueden beneficiar la comunidad con ese conocimiento. Entonces, decir que no necesitamos tomar conocimiento de los alumnos de los sabios, eso es un desvío. También hay gente que se va a un extremo con los alumnos de conocimiento y prefieren los alumnos de conocimiento encima de los sabios. Y eso también es otro extremo. El primer extremo es los que dicen no necesitamos los alumnos de conocimiento y solo directamente a los sabios. Y este otro extremo es la gente que prefiere los alumnos de conocimiento porque los conocen directamente encima de los sabios. Entonces, por ejemplo, los grandes sabios como Sheikh Al-Albani, Sheikh Ben Baz, Sheikh Uthaymeen, mencionan un tema, dicen, no, pero mi sheikh de la mezquita o el imam de la mezquita, que es un alumno de conocimiento, me dice otra cosa, yo prefiero a él. Y hemos visto eso en muchas comunidades, que prefieren su sheikh fulano, encima del imam grande, del sabio grande. En vez de preferir el sabio, prefieren el alumno de conocimiento. Se van a un extremo en eso. Entonces, no debemos irnos a ningún extremo, no a abandonar los alumnos de conocimiento, ni abandonar los sabios, prefiriendo los alumnos de conocimiento, pero más bien debemos usar el camino recto, que es tomar, si nosotros vivimos en un país no musulmán, por ejemplo, ya sea en México, o Colombia, o Estados Unidos, o Inglaterra, o lo que sea,
España, pues debemos a tomar conocimiento de quienes nos facilita ese conocimiento. Entonces, si no hablo yo árabe, no puedo tomar directamente de Sheikh Al-Fawzan en sus clases. Entonces, me regreso a los alumnos de conocimiento que nos transmiten esa información en traducciones, en sus libros escritos, sus charlas, sus khutbas, sus clases, y beneficiamos en esa manera hasta que tenemos el conocimiento para beneficiar de los sabios. ¿No? Porque lo que ellos transmiten de los escritos de ellos o de las clases de ellos es muy importante. Es muy importante. ¿No? Entonces no nos vamos a ninguno de esos extremos, de abandonar los sabios para los alumnos, ni abandonar los alumnos pensando que no hay beneficio y que tomamos directamente de los sabios. Hay que beneficiar de ambos, porque ambos nos traen beneficio del Corán y la Sunna y el entendimiento o práctica de los Sahaba. Naam. Wallahu ta'ala alam. Cuando hablamos con las personas y mencionamos un hadith, pero ni damos la fuente, pero lo mencionamos porque lo hemos leído, escuchando en las clases, etc., ¿es correcto o mejor quedarnos callados? No, podemos mencionar el hadith siempre y cuando sabemos que es auténtico y que ya después, si la persona pide la referencia, podemos buscar esa referencia fácilmente. Pero de quedarnos callados si tenemos la evidencia, no. Podemos presentar la evidencia, inshallah, siempre y cuando estamos completamente seguros que es un hadith auténtico. Now, claro que siempre es mejor cuando hablamos de los hadith, mencionar la fuente, así como los sabios mencionan siempre, está colectado en Sahih Bukhari o Muslim o Sunan Abi Dawud, pero no todo el tiempo que mencionan un hadith en una plática, estamos hablando, o una khutbah, están mencionando por cada hadith o narración la fuente, aunque puede ser que la mayoría de las veces sí, pero no en cada caso. ¿No? Y no quiere decir que uno debe quedarse callado si no lo menciona. Pero sí es mejor mencionarlo. No, wallahu a'lam. Inshallah. Entonces, me despido, Juan, barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, Juan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.